A continuación explicaré un ejercicio de máquinas de estado, pero antes de abordar este ejercicio quisiera dar como una breve explicación de qué son las máquinas de estado y los pasos necesarios para poder realizar este tipo de ejercicios. Entonces sabemos que las máquinas de estado también son llamadas circuitos secuenciales, los cuales están conformados por diferentes etapas. Entonces, está conformado por una etapa de lógica combinacional de entrada y una etapa de memoria, también llamada flip-flop. Entonces, en un circuito secuencial sincronizado hay una entrada de reloj en la etapa de memoria, como la que vemos acá. Además, en cualquier instante de tiempo, la memoria se encuentra en un estado denominado estado actual y avanza al estado siguiente con un impulso de reloj, que es este que está acá, el CLK, y determinado por las condiciones de las líneas de excitación, las cuales son estas que están acá. El estado actual de la memoria se representa por las variables de estado, que son estas que tenemos acá, Q0, Q1, Qx, líneas de variables de estado. Y estas variables de estado, junto con las entradas, y sub 0, y sub 1, y sub m, en fin, determinan las salidas del sistema, las cuales son estas que vemos acá, o sub 0, o sub 1, o sub n. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener en cuenta una serie de pasos para poder realizar este tipo de ejercicios. Entonces, el primer paso sería tener un diagrama de estado. ¿Por qué un diagrama de estado? Porque estos nos muestran la progresión de estados por los que el contador avanza cuando se le aplica una señal de reloj. El segundo paso sería una tabla de transiciones de los flip-flops que nos enumeran o estas nos muestran las posibles transiciones de salida, mostrándonos cómo evoluciona la salida Q del flip-flop ante un impulso de reloj. El cuarto paso sería aplicar o desarrollar los mapas de Carnot. El 5 sería, con estas expresiones lógicas obtenidas en los mapas de Carnot, representar en el paso 6 el circuito combinacional. ¿Cómo quedaría? Entonces, partiendo de estas ideas y de estos 6 pasos, comenzaremos a realizar nuestro ejercicio. Entonces, nos piden realizar un circuito contador síncrono que empiece desde 0 hasta 15 basado en flip-flop tipo JK. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, hay una serie de pasos. Tenemos entonces el estado actual que va desde 0 hasta 15 en números binarios. Entonces, con esto podemos representar el estado siguiente, el cual es el estado al que el contador pasa desde su estado actual al aplicar un impulso de reloj. ¿Cómo así? Tenemos la primera aquí en el estado actual 000. Entonces, si pasamos al estado siguiente, que se da por una señal de reloj, sería 0001, como lo vemos acá. Y volvemos entonces. El estado actual que tendríamos sería 0001. Y el estado siguiente sería 0010, como lo vemos acá, que sería ahora nuestro estado actual. Y el estado siguiente sería 0010, que el cual se convertiría en nuestro estado actual. Y el estado siguiente sería 0100, y así sucesivamente hasta completar la tabla. Nos damos cuenta que al llegar a la última parte, cuando es 1111 el estado actual, el estado siguiente es 0000,
lo cual nos quiere decir que cuando llega a 15 el contador se reinicia, es decir, comienza de nuevo. Entonces, al ya tener ya nuestro estado actual y nuestro estado siguiente, podemos proceder a tener la tabla de transiciones de los flip-flop. En este caso, como vamos a usar un flip-flop tipo JK, entonces tenemos una tabla de transiciones. Entonces, esta tabla de transiciones nos muestra que se enumeran las posibles transiciones de salida, mostrando cómo evoluciona la salida Q del flip-flop al pasar de los estados actuales a los estados siguientes. Entonces, ¿cómo así? Tenemos que, por ejemplo, en el caso de Q3, entonces Q3 está en un estado actual que es 0 y el estado siguiente de Q3 es 0 también. Entonces, de 0 a 0, las entradas del flip-flop sería 0 para el caso de la entrada J y X para el caso de la entrada K. Entonces, tenemos un 0 y una X. Para el caso de Q2 sería, está en un estado actual desde 0 y pasa a 0. Entonces, continúa igual. Sería 0 y X. Caso contrario sucede para Q0, que está en el estado actual 0 y pasa el estado siguiente a 1. Entonces, si miramos en la tabla de transiciones, nos damos cuenta que si pasa de 0 a 1, las entradas del flip-flop para la parte de J sería 1 y para la parte de K sería X. Entonces, así iremos resolviendo el ejercicio, llenando este tipo de tabla de la transición de salida con la tabla de transiciones que tenemos acá. Esto ya es una tabla dada para un flip-flop JK. Miremos aquí otro por aquí abajo. Entonces, tenemos que el estado actual es 0 y pasa a un estado siguiente de 1. Entonces, la entrada de flip-flop de 0 a 1 sería una entrada flip-flop en J de 1, como lo podemos ver aquí, J3 y Q3, perdón, J3 y K3, y en la entrada acá una X. Veamos aquí este que está por acá. Entonces, para J2 y K2, entonces tenemos un estado actual de Q2 en 1 y un estado siguiente también de 1. Entonces, las entradas de flip-flop serían X para J y 0 para K. Como lo podemos ver aquí, X para J y 0 para K. Bueno, y con esto seguiremos resolviendo o llenando toda la tabla. Después de que tenemos esta tabla completa, ya con los estados actuales, el estado siguiente y la transición de salida, procedemos a realizar los mapas de Carnot. ¿Estos para qué se utilizan o para qué se usan? Entonces, se utilizan para determinar la lógica requerida para las entradas J y K del flip-flop del contador. Se debe utilizar un mapa de Carnot para la entrada J y otro para la entrada K de cada flip-flop. Entonces, ¿cómo así? Aquí podemos ver que tenemos Q3, Q2, Q1 y Q0. Entonces, esta tabla o este mapa de Carnot lo vamos a llenar con J0, con las entradas J0. Y el otro mapa de Carnot que vemos aquí lo vamos a llenar con las entradas K0. ¿Cómo así? Entonces tenemos Q3, Q2, Q1 y Q0. Entonces nos vamos a el caso de K0, que es el que está aquí al lado, sería una X. Para el caso de 0001, que sería el estado actual, este que está aquí, tendríamos una transición de salida de X en J0 y de 1 en
K0. Entonces, por ejemplo, concentrémonos ya aquí en este solo J0. Vamos a resolver este. Entonces, íbamos por acá. Entonces, sería 0011. Entonces, 0011 sería la entrada del flip-flop, sería X para J0, como lo podemos ver aquí. X para J0. Y para 0010 tendríamos 0010 tendríamos 1 para J0, como lo podemos ver aquí. Ya para 0100 tendríamos que J sería 1, como lo podemos ver acá. 0101 sería X, como lo podemos ver acá. 0111 sería X también, como lo vemos acá. Y 0110, que es el que tenemos acá, sería X, como lo vemos acá. Entonces, llenamos así toda esta tabla. O sí, la llenamos. El mapa de Carnot. Y resolvemos. Entonces cogemos esta columna que está aquí y esta otra columna que está acá. Entonces, si realizamos esto, obtenemos que J0 va a ser igual a Q sub 0, pero esto va a ser negado. Y si resolvemos este mapa de Carnot con las mismas condiciones que estaba explicando anteriormente, el mismo tipo para llenarla, obtenemos que este Q0 también es negado. Bueno, a ver. Si procedemos a resolver el de Q1, sería 0000 en el caso de Q1. Entonces nos vamos a Q1. Entonces 00. Entonces Q1 sería el de J1. Que vemos aquí, la transición de salida sería 0. Como lo vemos acá. El de 001, la transición de salida sería de 1. Como lo vemos acá. La transición 0011 que vemos acá sería X, como lo vemos acá, y la transición 0010 sería de un 1, como lo vemos acá. En 0010 J1 es una X. Entonces, con esto podemos resolver el mapa de Carnot. Entonces sabemos que entre más variables tengamos, o entre más grande sea nuestro cuadro, menores o una sola variable nos va a quedar, como por ejemplo en este caso, que nos quedó Q sub 0. De la misma forma, si resolvemos el mapa de Carnot para cada uno, obtendremos también que la entrada va a ser Q sub 0. Si seguimos resolviendo con este mismo método, ya para J2 y K2, como lo vemos acá, obtendremos que el mapa de Carnot es Q1 por Q0 y para K2 sería Q1 por Q0 igualmente. Entonces, para poder o para recordar nuevamente, hagamos el de Q3. Sería 0000. Entonces, para Q3, aquí es J3 y K3. Entonces, para resolver esto, tenemos que 00 es, en K3 sería 0 y X. 0 en J3 y X en K3. Entonces, después en 001 sería
0 en J3 y X en K3. En 0,1, perdón, en 0,010 sería 0 en J3, 0 en J3 y X en K3. Entonces, pienso que esto es como una forma más fácil de realizarlo, haciendo los dos al tiempo, que dedicándose primero uno, J3, todo, llenar primero la tabla de J3 y después llenar la tabla de K3. Bueno, cada quien tiene o puede escoger su método, cómo resolverlo, o sea, cómo desarrollarlo. Y nos damos cuenta que aquí estas X que nos quedaron acá las tomamos como 1. Entonces, si las tomamos como 1, nos queda estas variables que están acá, las tomamos como 1. Pero, ¿cuáles vamos a tomar como 1? Aquí hay un pequeño error, porque estas que están acá no pueden ser o no se pueden escoger todas. Entonces, ¿qué hacemos? Técnicamente, esto sería así. Se cogerían esas dos que tenemos ahí. Y aquí sucedería lo mismo. Aquí sucedería lo mismo. Escogeríamos estas dos que tenemos acá. Entonces, al momento de escoger estas dos, obtenemos que el resultado del mapa de Carnot sería que J3 sería Q2 por Q1 por Q0 y K3 sería Q2 por Q1 por Q0. Entonces, ya al momento que tenemos resuelto los 8 mapas de Carnot, procedemos a hacer lo que es en sí el circuito como tal. Entonces, si nos vamos a desarrollar esto que tenemos aquí en los mapas de Carnot, podríamos tener esto que tenemos acá. Entonces, retomando con lo que ya teníamos de los mapas de Carnot, tenemos las expresiones lógicas para las entradas de los flip-flop. Entonces, aquí abajo pueden ver estas entradas ya obtenidas de los mapas de Carnot. Entonces, para corroborar el funcionamiento o el diseño que tenemos para nuestro contador, utilizaremos la ayuda de Logisim para ver su correcto funcionamiento. Entonces, buscamos los flip-flops necesarios para poder realizar el circuito. Entonces, tenemos aquí que el de nosotros es un JK, entonces sería 4 flip-flops. Ok, vemos acá 4, entonces a partir de esto tenemos que J1 es Q0, entonces este es 0, 1, 2 y 3. Entonces J1, que es este, es Q0, que viene acá, al igual que también que K1. Vamos aquí, que K1. Entonces ahora nos vamos a J2, que está aquí. Entonces J2 viene de Q1 y Q0. Entonces viene de Q1 y de Q0. Entonces esto lo vamos a representar así, con una AND. Y aquí escogemos
de 2 entradas, número de entradas 2. Veamos acá. Oh, aquí hay otra cosa, perdón. Entonces, continuando acá, tenemos una AND, la cual unimos, como lo dice acá, que J2 va a ser Q1 AND Q2, perdón, Q1 AND Q0, que tenemos aquí, Q1 AND Q0, que es lo que va a entrar a J2, y también va a entrar a K2. Entonces, vamos aquí, llegamos a K2. Ahora nos está diciendo que J3, este J3. Si nos fijamos, J3 y K3 son los mismos. Entonces podemos enseguida hacer esto que está acá. Entonces nos está diciendo que K3 y que J3 es Q2 por Q1, Q0. O sea, todas esas son unas AND. Entonces aprovechemos que ya tenemos una AND de Q1 y Q0. La llevamos para acá. Hagamos otra puerta AND. Acá. Ponemos que el número es 2 y las ubicamos. Entonces, TJ3 nos pide que sea Q2, Q1, Q0. Todas esas son AND. Entonces ya tenemos la AND de Q1 con Q0. Entonces nos faltaría la de Q2, que sería esta que viene acá. Y esa entraría a J y a K3. A J3 y a K3 entraría. Entonces, luego de esto, procedemos a aplicar nuestra señal de reloj, que es la que va a entrar a cada flip-flop. Lo vemos acá, aplicamos aquí, acá y aquí también. Vamos a inicializar todo que esté en un pin fijo, un pin constante, el cual va a ser 1. Entonces, ya terminado nuestro circuito, podemos proceder a rectificar si los valores obtenidos o deseados son los esperados. Tenemos que aplicar aquí un separador. Entonces, realizando esto, de aquí sería de 4. Y de entrada 4 también. Entonces, realizando esto, tenemos lo siguiente. Terminando ya nuestro diseño del circuito y conectándolo al display con la ayuda de un separador, nos damos cuenta que si aplicamos una señal de reloj a nuestro circuito, va cambiando el contador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que en este caso sería A, B, 11, C, 12, D, E y F, sería 15. Y ya ahí volvería nuevamente a 0. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.